Muy bien, haciendo un repaso de lo que estuvimos viendo para sumar después a la clase que dio Marcelo Garibotti, en la que sigue a esta clase. Vamos a hacer un repaso para entrar en lo que es la introducción de la carta, y ya dijimos como la presentación, Pedro se define como siervo y apóstol de Jesucristo, y está dirigida a todos los que han alcanzado por la justicia de Dios, nuestro Salvador, una fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea que podemos decir que esta carta dirigida a los cristianos de ese tiempo está también dirigida a los cristianos de nuestro tiempo, y lo tremendo es que dice acá una fe igualmente preciosa, ¿no? Y define nuestra fe en Cristo como algo precioso. Y hemos alcanzado esto por la justicia de Dios. El autor entonces definimos que es el apóstol Pedro, y dos calificativos designan su ministerio: siervo y apóstol. Siervo al punto de decirse yo soy esclavo de Jesús, y totalmente sometido a este servicio al Señor. Y Él nos da este gran ejemplo de presentarse como siervo de Dios. Y también apóstol, ¿no? Como que la palabra que Él tenía era una palabra de autoridad, porque Él había sido testigo presencial de las enseñanzas de Jesús. Y no puede dejar de decirles a los lectores de su carta que él había sido testigo de esas cosas, por lo tanto era un apóstol de Jesucristo. También vimos los destinatarios, que si bien no lo define como en la carta de 1 Pedro, estos eran seguramente de las mismas iglesias a donde estuvo dirigida la carta. Y esta fe tan preciosa que obró en esos primeros lectores de la carta de Pedro es la fe tan preciosa que quiere estimular Pedro en su segunda carta hacia esos creyentes que estaban creciendo en el conocimiento del Señor Jesús. Por eso es una carta, segunda Pedro, que menciona muchas veces la palabra conocimiento, porque la idea del apóstol era profundizar en la relación que tenía estos creyentes con Jesucristo. Y también otra de las cosas llamativas de esta carta, que se le da también énfasis a la divinidad de Jesucristo. El título de Salvador no aparece en la primera carta de Pedro, pero en esta segunda carta lo hace 5 veces. Ustedes allí en el bosquejo que Pedro Gilaberte ha preparado tienen los distintos versículos. Entendemos entonces que esta fe nos es otorgada a través de Jesucristo y a través de la impartición de esta justicia de Dios, a través de la obra de salvación de nuestro Salvador Jesucristo. Y llega al punto del saludo. Luego dice, ¿no es cierto?, la presentación: gracia y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús. Un saludo que era muy propio de la época, habíamos dicho, trae toda una bendición apostólica, y esto está reflejado en 2 palabritas: gracia y paz. Gracia, esa charis, ese favor de Dios, ese amor, ese perdón, todas cosas que nosotros no merecíamos, ¿no? Gracias que Dios daba en forma inmerecida a todos aquellos que creían por la fe. Y todos tenemos la posibilidad de recibir esa gracia y esa paz, porque todo hombre puede aceptar con asombro ese regalo tan precioso que Dios da
libre y generosamente. Así que esa gracia de Dios que salva al hombre está identificada en ese amor hacia el ser humano y ese proceso que hablábamos en el 1 Pedro de la misma salvación, porque creemos en Él, pero allí no termina ese proceso. Dios nos sigue hablando y vamos creciendo en el conocimiento y vamos conociendo aún más de ese Salvador y lo vamos haciendo a través de distintas experiencias en donde nuestro corazón sigue creciendo en esa salvación tan grande otorgada en Cristo Jesús. Salvación, justificación, santificación, son todos términos que están íntimamente relacionados con esa fe. Y aquí hay una frase de Moffat, dice, todo es de la gracia y la gracia es para todo. Y esto nos tiene que definir a nosotros como aquellos que hemos creído en la fe en la actualidad, que no depende de nosotros, depende de la gracia de Dios. Y de la misma manera vamos a llegar a una culminación plena de la salvación cuando va a ser la glorificación del creyente en la consumación final. Todo un proceso en donde vamos a ver la manifestación de esa gracia de Dios en nuestras vidas. Y la otra cosa que el apóstol habla y bendice apostólicamente a sus lectores es reciban abundancia de paz. Esta es esta otra traducción. Paz que viene de esta palabra judía shalom, que era un concepto en donde se saludaban normalmente los israelitas, y está relacionado también a la gracia, porque al tener esa gracia otorgada por Dios, había plenitud de vida. No era solo ausencia de los conflictos, sino era una paz plena, un bienestar, un sentido de prosperidad, de plenitud espiritual también. Entonces, esa shalom significa todo lo que se relaciona con el bien supremo del hombre. Y él quiere establecer, el apóstol cristiano, el apóstol Pedro, que la paz cristiana es algo absolutamente independiente de las circunstancias externas. No depende entonces de lo externo, sino de esa paz interna que Jesús nos provee, más allá de lo que nos pasa, saber que Él está. Recuerdan, hace poco estuvimos celebrando el tiempo de la Cena del Señor y allí esas palabras de Jesús, mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no se la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y en estas circunstancias de turbación, de falta de paz, de ansiedad, el Señor nos dejó este legado de su paz, que no quiere decir que no vamos a estar en el mundo y vamos a tener problemas. En el mundo tendréis aflicción, dice la palabra, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa es la confianza que tenemos que tener. Y la bendición que el apóstol Pedro quería instaurar en estos sus lectores, ¿no? En este pasaje, la paz adquiere dos sentidos. En la relación con Jesús, en cuanto yo estoy ligado a Él, dejo que esa paz gobierne mi corazón, mis pensamientos en Cristo Jesús. Y en el de la experiencia, porque en el medio de todo conflicto puedo experimentar que el Señor está conmigo. Bueno, y Pedro añade en la frase, gracia y paz sean multiplicadas, o sea, haya abundancia de estas cosas, pero sobre todo en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí añadimos otra enseñanza.
En cierto sentido, el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús es el tema de la carta de Pedro. Ya lo vamos a ir analizando a medida que transcurre todo este material que estamos viendo. Y la idea de conocimiento, como yo les dije, aparece repetidamente en esta carta. Conocimiento, que viene de una palabra griega, gnosis, y transmite la idea de una sabiduría plena y abundante. Y además de que el conocimiento no es solamente la capacidad de recordar determinados hechos, sino una experiencia que promueve la comunión. Y a eso apunta el apóstol Pedro. Gracia y paz les sean reveladas. Y también este conocimiento en la unidad, en la comunión. Y no se trata de un conocimiento completo sobre lo que es la doctrina, sino de la comunión con el Señor Jesús. Es mucho más profunda, es una relación con el Señor. Y esta relación, especialmente con la fe, está en este texto de Romanos 10, 17, porque esa comunión con Él, con Cristo, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De allí vamos a ir aprendiendo, vamos a ir conociendo ese fundamento de nuestra fe. Y allí, en este espacio, se nos da un principio práctico en cuanto al conocimiento. Si bien las doctrinas tienen cierto grado de importancia, no son las doctrinas el Evangelio. El Evangelio es Jesucristo. Creer en Jesucristo es fe. Y creer que es creencia. Las dos cosas van juntas. Y si bien lo que creemos es importante, lo más importante es en quién creemos. Así que en esto del conocimiento, fundamentemos este conocimiento en la relación con el Señor y no tanto en cuestiones más doctrinales, si bien ya decimos es importante. Y de este principio podemos sacar algo práctico. Cuando nos enfrentamos a distintos movimientos nuevos, lo primero que tenemos que hacer es discernir en ellos la diferencia entre la fe y la creencia. Cualquier grupo que insista en que lo esencial es creer cierta doctrina, tenemos que tener cuidado. Es fundamentado en la fe de Jesucristo, en la palabra. Allí entonces tenemos que fundamentar nuestra creencia. Y si esa creencia está alejado de lo que la palabra de Dios nos enseña, no tenemos la obligación de creer esa doctrina porque no es una doctrina errada. Siempre debemos recordar entonces del lugar importante en la vida de la fe de seguir creciendo en el conocimiento del Señor Jesús, pero hacerlo con estos detalles de resguardo, de cuidado, de en dónde nosotros ponemos nuestra fe y nuestras creencias. Y la última parte, antes de cerrar, introductoria allá a lo que él dice, nos habla en el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de distintos deseos. Nosotros también, poniendo toda esta diligencia, vamos añadiendo a nuestra virtud conocimiento, nuevamente la palabra conocimiento, y allí hay una serie de
virtudes que se van agregando a la que es nuestra fe. No vamos a abarcar todo esto en la clase, luego la va a continuar Marcelo Garibotti, pero podemos hacer esta introducción a las promesas y a las virtudes que se encuentran en estos primeros versículos. Ya la salutación ha quedado atrás en los versículos 1 y 2 y comienza entonces a desarrollarse el concepto de los versículos 3 y 4. Y nos dice que tenemos recursos espirituales proporcionados generosamente por esa gracia divina. Y en el versículo 3 nos dicen que hay un poder divino que nos da todas estas cosas que necesitamos. El poder de Dios nos concede todo lo que es necesario para nuestras vidas como creyentes. Y en esto tenemos que estar seguros y tranquilos. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a esa devoción a Dios, nos han sido dadas. Y esto entra en la esfera de la santificación. La vida y la piedad entran en la esfera de la santificación. Y nos ayuda Dios, esto que nos dice de Dios, porque Dios nos concede todo lo relacionado a conservar esa vida espiritual en todo el trayecto de vida, desde que lo conocemos, desde que nos vamos perfeccionando día a día y hasta la glorificación final. Por eso tenemos nosotros como creyentes estar seguros eternamente de que Dios tiene todos los recursos para ayudarnos a perseverar hasta el final. A veces no depende de nuestra fuerza, sino de la fuerza y el poder de Dios. Como dice la palabra, ¿no? El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y cualquier sentido de suficiencia espiritual que podamos tener como creyentes, esto no se basa en ningún poder que nosotros tengamos. Somos simples seres humanos y tenemos que saber entender que el poder todo suficiente viene de nuestro Dios. Por eso estas palabras, divino poder, todo se nos fue dado por su divino poder. Describen a este Dios y todo lo que Él es y todo lo que Él está dispuesto a dar. Ese poder que actúa en los creyentes es ese poder que es naturaleza divina. Ese poder que resucitó a nuestro Cristo es ese poder que está dispuesto a resucitar de nuestras propias limitaciones, de nuestras propias cuestiones humanas, ¿no? Por eso el significado del bautismo, en donde yo muero a mí mismo, me niego a mí misma con mis limitaciones y le levanto a una nueva vida. Y en esa nueva vida el Señor ha provisto todo lo que yo necesito para poder seguir adelante con esta misión que Él me ha dado. Por esto habla de un pleno conocimiento. Pedro le dice a los lectores que Dios les concede todo lo que necesitan para disfrutar de esa vida. El conocimiento de la propia gloria y excelencia divina alcanzado, ¿por qué? No por nuestra fuerza, sino porque Él nos escogió, Él nos llamó por un llamamiento divino a su salvación. Por eso recuerden que la carta habla mucho de esta experiencia con un Salvador y también de conocer esa riqueza de ese Salvador. Y dice aquí el versículo 4 que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina. Qué tremendo esto de que nos dice que podemos llegar a ser participantes de las promesas de Dios, de esas preciosas y grandísimas promesas. Hay muchas promesas en la palabra, ustedes allí tienen todo un direccionamiento, nos ha dado adopción, vida transformada, vida de resurrección, su presencia, el Espíritu Santo, gracia abundante, fortaleza, guía, ayuda.
instrucción, recompensas eternas. Todos estos son textos que ustedes tienen allí en sus apuntes. Y esta dimensión de la grandeza de Dios, que lo ha dado todo, alcanza unas alturas tan insondables como es que los creyentes lleguen a tener parte en la naturaleza divina, ¿no? Qué tremendo esto, mucho para decir de esto. Yo les aconsejo que lean profundamente toda esta parte de lo que es la esencia divina, en los atributos incomunicables de Dios. Él comparte su naturaleza con nosotros, pero no en sus atributos como la omnipotencia, omnisciencia, sino que lo hace con esos atributos comunicables como son las cuestiones morales, ¿no? Él también comparte su amor, ese amor infinito que tiene por nosotros. Dios comparte su justicia. Dios es moralmente infinito y perfecto. No podemos decir que tenemos esa perfección, pero sí Él nos llama a esta tarea de santificación, esta experiencia en la vida propia, ¿no? Y que tenemos que ir apuntando a la excelencia. En Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Él nos muestra ese camino excelente del amor y nos dice que nosotros le imitemos y que si nosotros lo imitamos y seguimos este camino, podemos participar de toda la esencia de amor que es Cristo, de justicia, de su carácter, de sus atributos morales y del Espíritu Santo, que nos ha dado sus frutos, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En eso podemos experimentar el ser partícipes de esa gloria de Dios, porque Él nos ha dado el Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo podemos dar fruto en nuestra vida de todo esto tan maravilloso, ¿eh? Ceder a nuestros impulsos humanos, nuestras fallas y nuestras limitaciones y dar lugar a esa experiencia tremenda de tener a un Dios de todo poder en mi vida que me ayuda en mi debilidad. Así que bueno, no hay una parte que hacemos nosotros, que es huir de la corrupción, que eso lo vamos a ver más adelante. Los que participamos de la naturaleza divina tenemos que estar atentos, alertas, escapar a todas estas cosas que corrompen y minan en nuestra mente y en nuestro corazón la obra maravillosa que Dios quiere hacer. Nos llama a huir, ¿no? Habiendo huido, dice, tenemos esta salida que Dios nos da en su victoria, porque Él triunfó, nosotros podemos triunfar de todos estos peligros que nos rodean y en medio de una pecaminosidad del mundo en decadencia y esta destrucción final podemos decir que hay una acción plenamente acabada de Dios, que todas esas cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas, o sea, es algo que ya está plenamente acabada y podemos participar de esa eterna y gloriosa vida que Dios nos da. Vida de gracia, nos otorga su gracia, nos otorga su paz, nos otorga su poder, nos hace participantes de su naturaleza divina, en todos estos atributos comunicables que nosotros tenemos que ir creciendo en ese conocimiento y dejando al Espíritu de Dios actuar en nuestras vidas. Así que bueno, vamos a seguir más adelante con estas virtudes que se le añaden a nuestras vidas. Espero que esta clase haya sido de bendición para un mayor entendimiento, para un mayor conocimiento de todas las riquezas en gloria que tenemos cuando lo tenemos a nuestro Cristo en nuestro corazón. Dios les bendiga.